este webinar. Les cuento que estamos terminando la reunión del comité ejecutivo, ya están en las conclusiones y prácticamente es un panorama para enfrentar bastante fuerte y por eso hicimos una serie de movilizaciones que tienen como única finalidad articular durante este semestre la mayor unidad posible con. Ligia, se te apagó el micrófono. Buenas tardes. No. Bueno, ¿escucharon alguna cosita? Bueno. Ligia Inés, buenas tardes, con Edgar Cañas, CUT Norte de Santander. ¿Cómo está? Me alegra saludarla. Edgar, bienvenido, qué bueno que estés acá. Un abracito. Un abrazo. Bueno, estamos allá atentos a todo, ¿listo? Muy Un bien. abrazo. Bueno, entonces iniciamos diciéndoles que en este momento estamos terminando la reunión del comité ejecutivo, que nos espera un año bastante complicado en todo el sentido de la palabra, es decir, estamos sorteando estas adversidades y por ello hoy volvemos a hablar del decreto 1174, que ha sido tan buena la sustentación que han pasado las centrales, que fue aceptado por lo menos para los efectos de nulidad, que es lo que nos van a contar hoy nuestras amigas abogadas Ana María Amado y Alice. Contarles que desde el comité ejecutivo trazamos un plan de acción y unas actividades para enfrentar y para promover los retos y las estrategias que tenemos que tener frente a este año, que lo hemos calificado como un año más difícil que el 2020. Y entre las condiciones fundamentales entonces están las movilizaciones. El 8 de marzo invitamos a que nos movilicemos y a que divulguemos todos los puntos esenciales de lo que es el pliego de emergencia. Precisamente el 8 de marzo vamos a darle fuerte al punto 5 del pliego de emergencia y vamos a hacer una relevancia de cada uno de los puntos del pliego con enfoque de género, o sea, salud, educación, renta básica, productividad, mujeres y diversidad. Todos esos puntos pues les vamos a dar un contexto con el enfoque y la perspectiva de género para que la gente quede mucho más animada y participe en las movilizaciones que se inician en un proceso del 8 de marzo y termina el 1 de mayo con la movilización fuerte de las y los trabajadores. Estas movilizaciones virtuales y presenciales nos llaman y nos convocan también a que podamos ser capaces de irnos animando a la protesta y a la exigencia también de la vacuna como condición esencial para ello. Entonces, en ese sentido, el plan de acción va a ser fundamental y esencial y estamos en los seminarios regionales de promoción de este plan de acción de la jornada del 28 de abril, que es la jornada de la salud. Yo creo que esta jornada va a ser súper buena porque vamos a tener expertos en salud hablándonos este día de la necesidad de la vacuna, de las condiciones esenciales nuestras para retornar nuevamente a los sitios de trabajo y también de las condiciones del teletrabajo para quien elija o lo tenga o para quien lo conciba que es necesario. Esas son las cosas entonces fundamentales que hemos hablado y ese plan de acción realmente está trazado así hasta el 1 de mayo, que estamos promoviendo que las centrales muevan fuertemente la movilización. Igualmente, en este webinar, pues vamos a mirar la realidad del 1174. Ya hemos dicho que esta pandemia le sirvió mucho al gobierno para desdibujar nuestros derechos y por eso es súper interesante que ustedes, si tienen dudas en las regiones, si quieren conversar directamente con las abogadas y con los elementos, los insumos y las temáticas que tiene el departamento, tenemos esa disponibilidad. Una disponibilidad que nos va a permitir
ir donde cada uno de los compañeros y compañeras trabajadores de cada región y decirles, así estamos, así vamos, y esto hemos hecho. Entonces los dejo con nuestra compañera Alice, los esperamos el 8 de marzo, hagan sus movilizaciones con todas las medidas de bioseguridad, quien las vaya a hacer presencial, pero también las movilizaciones por Facebook Live y por todos estos medios nos han de servir para visibilizarlas en el reporte que vamos a hacer ese mismo día a nivel de los Facebook Live de la central y también de todos los medios que tengamos para visibilizar el 8 de marzo, que va a tener dos temas fundamentales. Uno, el de los feminicidios. Las mujeres estamos de luto y luchando contra todo lo que son estos feminicidios y la violencia. Y el segundo tema es el de es el más grave, el que todos y todas sabemos, es la desestructuración del empleo y cómo afectó gravemente la agenda económica de las mujeres la pandemia. La Central Unitaria del Comité Nacional de Paro y del Comité Nacional Unitario se ha dedicado a visibilizar estos temas y a hacerle fuerza al pliego de emergencia y a promover el referéndum de Chao Duque para que podamos atender con estrategias esta realidad que nos espera. Entonces, bienvenida Ana Alice y Ana María, un saludo para todos y todas, y pues este webinar, la realidad del 1174, nos va a traer muchas preguntas y muchas inquietudes, así que las dejo con las abogadas. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para los que todavía no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Alice Telles, soy la abogada de atención al sindicato de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, como todos y todas saben, el mes de febrero el equipo jurídico de la Central Unitaria se centró en un tema específico para nuestros webinars, que es el decreto 1174. ¿Cuáles fueron sus principales implicaciones, la reglamentación, de qué manera las centrales obreras hemos venido trabajando para contrarrestar estas consecuencias? Y el día de hoy vamos a hablar sobre la verdadera realidad que nos ofrece el decreto 1174 y quiénes serán los más afectados. Para esto tenemos el gusto de presentarles a la compañera abogada Ana María Amado. Ella es abogada especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios, maestría en Derecho Constitucional en esta misma universidad, y es la directora operativa del proyecto de centros de atención laboral en la Escuela Nacional Sindical. Entonces, compañera Ana María, tienes el uso de la palabra. Alice, yo quiero hablar algo antes. Para nosotros es un honor tener a nuestra compañera Ana María Amado. Ella fue practicante en el equipo jurídico, fue pasante. Nos complace mucho pues tenerla hoy acá. Es allegada de esta casa de la CUT. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miriam, Alice, Aligia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. De verdad me place mucho estar en este espacio como abogada pues formada en el Departamento Jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores. Creo que me siento completamente en casa, entonces les agradezco inmensamente la invitación a poder hablar en este espacio de la realidad del decreto 1174. Entonces voy a permitirme por acá compartir mi pantalla. Creo que ya todas y todos la están viendo, ¿cierto? Si no, de pronto me dicen, pero me parece mucho que sí. Entonces, bueno, sin más preámbulo, como les comentaba Alice, yo en este momento trabajo para la Escuela Nacional Sindical, direccionando la parte operativa y jurídica del proyecto de los centros de atención laboral. Como
se comentaba incluso en la convocatoria de este espacio, la idea es que podamos hablar de los efectos, los impactos, incluso quiénes son los más afectados por el decreto 1174, del cual pues ya el departamento ha venido hablando a través de sus webinars, y vamos a plantear básicamente una idea central, y es que el decreto 1174 del año pasado es un combo de la precarización que lo que va a hacer, y ya empezó a hacer, es a profundizar la desigualdad. Y si nos preguntamos quiénes son las personas más afectadas por ese decreto, vamos a ver a lo largo de la charla que son las personas que paradójicamente se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. ¿Sí? Esto es, está el decreto para profundizar la desigualdad existente per se ya en nuestro país, pero que también va a venirnos a afectar aún más a las personas más vulnerables, como lo vamos a ver en su momento. Solo para recordar, voy a dar como un recorderis pequeño de cuáles son como los elementos básicos del decreto 1174 para que nos situemos digamos que en el marco un poco de referencia de qué contiene el decreto para luego sí empezar a hablar de los impactos. Entonces voy a pasar muy rápido por esta parte, pero pues la idea es que recordemos como de qué se trata este decreto, de dónde viene. Lo primero que hay que tener en cuenta y que vamos a recordar es que el decreto 1174 es una reglamentación del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, que está consignado en la ley 1955 del 2019. O sea, es decir, esto no es del año pasado, sino que viene incluso desde 2019 ya andando el concepto general de este piso de protección social precario. Entonces, ¿qué es lo que plantea ese artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo? Lo que plantea es que las personas vinculadas por contrato de trabajo o por contrato de prestación de servicios o combinado, o sea, que tengan alguna de las dos cosas, que trabajen a tiempo parcial y que en virtud de eso devenguen menos del salario mínimo legal mensual vigente, van a tener que afiliarse obligatoriamente a un piso de protección social. ¿Qué contiene ese piso de protección social o a qué los obliga ese piso de protección social? Lo primero es afiliarse al régimen subsidiado de salud, al sistema subsidiado en salud. ¿Qué tiene de malo? Que las personas que se afilian o están afiliadas al régimen subsidiado en salud tienen, por supuesto, la atención en salud, pero no van a tener el derecho a que se les paguen incapacidades por enfermedad general, ni licencia de maternidad o paternidad, que esto es muy grave y ya vamos a ver cómo se refleja en la realidad de esta situación. Porque estas prestaciones solo se le reconocen a las personas que están afiliadas al régimen contributivo. Es decir, que tras de que las personas ganan menos de un salario mínimo, van a tener que afiliarse al régimen subsidiado y pues esto les va a generar unas afectaciones porque no van a tener estas prestaciones. Lo segundo, que también es bastante polémico y complejo, van a tener que afiliarse obligatoriamente a los beneficios económicos periódicos, los que llamamos BEPS, que no son un régimen de pensiones, sino son un sistema complementario adicional que estaba planteado en la Constitución solo para cubrir a las personas que ya definitivamente no cumplían con las condiciones para pensionarse y que está anclado a la perspectiva contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los beneficios económicos periódicos son un programa en el que le dicen a la persona ahorre lo que tenga y pues cuando cumpla la edad de pensión vamos a ver usted cuánto pudo ahorrar con su salario menos del mínimo y sus ingresos menos del mínimo, cuánto pudo ahorrar, le damos un 20% adicional y con eso entonces ya tiene cubierto un ingreso. Pero incluso imagínense que Alberto Carrasquilla, el ministro, planteó que los BEPS para el año 2019 le estaban reconociendo a las personas de tercera edad un ingreso de 206,000 pesos cada 2 meses, ¿sí? Es decir, que pretenden con este piso de protección social cubrir a las personas de la tercera edad con un ingreso que es paupérrimo. Imagínense ustedes cuánto una persona de la tercera edad puede conseguir o puede comprar con 206,000 pesos cada 2 meses, ¿sí? Es decir, a estas personas ya les privan de tener un derecho a la pensión y los obligan a
afiliarse a un régimen complementario que no es de pensiones y que les va a asegurar que no van a tener los ingresos suficientes para subsistir cuando lleguen a la tercera edad. Y además de esto, para riesgos laborales los obligan a afiliarse a un seguro inclusivo que no garantiza pagos de incapacidad laboral, ni indemnización por pérdida de capacidad laboral, ni gastos de rehabilitación. Es decir, también desdibujan el sistema de riesgos laborales y obligan a las personas que ganan menos del mínimo porque laboran a tiempo parcial, pues a tener muchas menos prestaciones de las que tendrían las personas que por ganar más del mínimo, pues tendrían derecho a estar en el sistema integral, pues de seguridad social. Entonces, este es el piso de protección social que viene desde el Plan Nacional de Desarrollo de Duque y que lo que hace es concretarse ya en el famoso decreto 1174 del 2020, del año pasado, que lo que hace es ya regularnos un poco más cómo se va a aplicar ese piso de protección social, que como lo habrán estudiado en las otras sesiones de estos webinars, pues es claro que no cumple el principio de progresividad, que está consagrado, pues como ven ustedes ahí en las diapositivas, en múltiples tratados internacionales y que básicamente, ¿qué quiere decir? Que el Estado tiene que promover que entre más pasa el tiempo, los derechos se van a cumplir en una mayor medida. Es decir, si ya teníamos, por ejemplo, en 2013 el decreto 2616 que garantizaba el acceso al sistema de seguridad social de personas que trabajaban a tiempo parcial, lo lógico que sería que ya ahorita en 2019 y 2020 se implementaran acciones para ampliar el acceso al sistema integral de seguridad social. Y lo que está pasando es todo lo contrario, no estamos progresando, sino que este piso de protección social tiene una lógica absolutamente regresiva y que, como les digo, ya en 2003 había un decreto que garantizaba la afiliación de las personas que trabajaban a tiempo parcial al sistema de pensiones, a riesgos laborales, así trabajaran a tiempo parcial, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces es una medida regresiva y es claramente una reforma a la seguridad social disfrazada de decreto, como lo ha denunciado claramente la CUT, porque el sistema de seguridad social está basado en el principio de solidaridad, que quiere decir que los que tienen más tienen una mayor carga para garantizarle derechos a los más vulnerables y a los que tienen menos, ¿sí? De hecho, el sistema de pensiones, un poco, sobre todo el público, está pensado en esa lógica, en que los jóvenes aportan para que los adultos mayores tengan acceso a la pensión sin importar cuánto hayan ahorrado. Este sistema, los pisos de protección social, vía el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, vía este decreto, básicamente lo que nos plantea es no, usted tiene derecho a acceder a la pensión si gana más de un salario mínimo. Si gana menos porque trabaja a tiempo parcial, entonces tiene que ir a los BEPS, que ya vemos que garantizan un ingreso indigno y paupérrimo a las personas en Colombia. Por eso decimos que es una reforma a la seguridad social disfrazada de decreto y, pues, por supuesto, absolutamente regresiva. Hay que decir también, y por eso este decreto está demandado ante el Consejo de Estado, que no se discutió en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es una obligación que está por Constitución, por el convenio 144 de la OIT, el convenio 154 de la OIT, y que era un paso que tenían que hacer antes de expedir el decreto, consultarlo en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Acá hay otro aspecto fundamental que quiero que tengamos en mente ya para que lo traigamos a colación cuando analicemos los impactos del decreto, y es que va a afectar especialmente a los trabajadores en la ruralidad, porque si bien el decreto establece que hay unas personas que se tienen que afiliar obligatoriamente, también hay otro artículo que plantea la posibilidad de que hayan afiliados voluntarios, y dentro de esos afiliados voluntarios van a estar las personas que están en el sector agropecuario, que ya vamos a ver qué condiciones tienen ellos, que no tengan vinculación laboral, tengan un contrato de prestación de servicios, pero que no tengan la capacidad monetaria para afiliarse al sistema de seguridad social integral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que el decreto motiva también que las personas en la informalidad
que están, por ejemplo, en el agro, en la ruralidad, se tengan que afiliar a este piso de protección social en vez de motivar que accedan con todas las de la ley y la Constitución al sistema de seguridad social. Entonces los afecta especialmente y ya vamos a ver por qué. Y pues también precariza las condiciones de vida porque pues un 15% del ingreso poco que tienen las personas que ganan menos del salario mínimo, pues se tiene que destinar, sobre todo si son independientes, al pago del piso de protección social. El 14% va a los beneficios económicos periódicos y el 1% va a riesgos laborales y pues no se sabe muy bien hasta el momento cómo se va a manejar este tema, pero pues es algo que también hay que tener muy en cuenta. Y ya para ir acabando con este recorderis un poco y centrarnos en los impactos y en a quiénes especialmente va a afectar este decreto 1174, hay que tener en cuenta que tiene unas contradicciones pues casi que muy evidentes con la ley 100 del 93. Además que tiene unas contradicciones con la Constitución que dice que se garantiza a todas las personas el derecho a la seguridad social y ya estamos viendo que este piso de protección social no garantiza este derecho, no va a buscar garantizarle este derecho a las personas que ganan menos de un salario mínimo porque trabajan a tiempo parcial. Entonces, como para hacer énfasis en cuáles son las contradicciones que tiene el decreto con la ley 100 del 93, lo primero es que la ley 100 establece, a pesar de que es muy mala también, establece que las personas vinculadas mediante contrato de trabajo debían ser obligatoriamente afiliadas al sistema general de pensiones. Es decir, si yo tengo un contrato de trabajo así, labore a tiempo parcial, me deben, y gane menos del mínimo, me deben afiliar a el sistema general de pensiones, sea el de prima media o sea el privado, pero me tienen que afiliar a ese sistema y como veíamos anteriormente, los BEPS, beneficios económicos periódicos, no son un sistema de pensiones. Además, y esto también lo vamos a volver a nombrar cuando veamos el tema de impactos, este piso de protección social tiene unos impactos importantes en el Fondo de Solidaridad Pensional, porque los aportes a BEPS pues no van a ir al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué es el Fondo de Solidaridad Pensional? Es un fondo que existe y donde aportan las personas que ganan más dinero para que se les garantice o se les subsidie la afiliación a pensión a personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Como vamos a ver en un rato, el piso de protección social está estimado que tiene la potencialidad de impactar y de cubrir a una gran cantidad de personas que podrían estar cotizando de alguna forma al régimen de pensiones, que podrían estar aportando al Fondo de Solidaridad Pensional y pues que no lo van a hacer, así que afecta estructuralmente este Fondo de Solidaridad Pensional. La ley 100 del 93 también establece que las personas que tengan contrato de prestación de servicios deben estar afiliados al régimen contributivo en salud, contrato de trabajo de prestación de servicios, tienen que estar afiliados al régimen contributivo en salud y ya vemos que el decreto dice que no, que deben estar afiliados si ganan menos de mínimo a el régimen subsidiado y también tiene una contradicción con la ley 1562 del 2012 que establece también que las personas que tienen contrato de trabajo, sin importar si trabajan tiempo parcial o no, y contrato de prestación de servicios, tienen que afiliarse obligatoriamente al sistema de riesgos laborales. Y vemos que en los BEPS no, el piso de protección social se obliga a las personas que ganan menos del mínimo porque trabajan a tiempo parcial a afiliarse a un seguro inclusivo que pues no hace parte del sistema de riesgos laborales. Y peor aún, una contradicción de este decreto 1174 con el propio Código Sustantivo del Trabajo que establece el derecho a la licencia de maternidad. Y vamos a ver cómo esta situación va a afectar sustancialmente a las mujeres, porque como veíamos ahorita en el decreto 1174, al obligar a la persona que se afilia al régimen subsidiado, se le impide acceder a prestaciones como son la licencia de maternidad, algo que es pues sumamente grave. Ahora, ya después de haber hecho como este barrido rápido, recordando un poco cuestiones que ya se habrán abordado en otras sesiones de los webinarios del departamento, vamos a preguntarnos un poco quiénes son los más afectados para así acercarnos a la realidad
del decreto 1174 y pues la respuesta, como les planteaba al principio de la charla, es que van a estar afectados los más vulnerables, las personas que requieren paradójicamente de una mayor protección. Entonces, en términos generales, cuando uno estudia el decreto 1174 y cuando nosotros desde la Escuela Nacional Sindical analizábamos el sustento técnico del decreto 1174, nos dábamos cuenta de que no había un estudio, o sea, en el sustento técnico del decreto no había un estudio sobre a cuántas personas iba a afectar el decreto, en términos concretos, en términos pues específicos. O sea, sale el decreto, pero no hay un estudio previo a cuántas personas va a afectar y cómo los afectaría. Sin embargo, el ministro del Trabajo ante medios de comunicación ha planteado que aproximadamente este piso de protección social vendría a cubrir entre 12 o 13 millones de personas, ¿sí? En el país. O sea, piensan con este piso precario, y ya recordamos por qué es precario, porque claramente no garantiza el derecho a la seguridad social, va a afectar a una gran cantidad de personas en Colombia. Pero acercándonos como un poco más, porque como les digo, el propio decreto no tiene claro a quiénes afectaría y también es difícil consultando los datos que existen en el país, ver cuántas personas ganan menos del mínimo, pero a la vez trabajan a tiempo parcial, es difícil establecerlo. Podemos un poco como acercarnos en términos generales a cuántas personas afectaría, además de este dato que les mostraba el ministro del Trabajo diciendo que eran entre 12 o 13 millones de personas en esta situación. También podemos ver que el DANE nos establecía o nos planteaba que entre enero y octubre del 2020, el 48.6%, ¿sí?, de las personas ocupadas en Colombia tenía ingresos inferiores al mínimo, ¿sí? O sea que también podemos ver que es una gran cantidad de población. Y si queremos como acercarnos también un poco más, poder dilucidar otras fuentes, buscar más a quiénes podría afectar en términos generales, también vemos que para 2019, según los microdatos de la encuesta integrada de hogares del DANE, 600.843 personas tenían un contrato de prestación de servicios. Fíjense que de estas personas, la mayoría, 322.353, eran mujeres para 2019, las que tenían contrato de prestación de servicios, y el 46% con 278.489 personas era hombres. Y de estas 600.000, aproximadamente 95.088 personas que tenían prestación de servicios ganaban entre 0 y un salario mínimo legal mensual vigente. O sea que estas personas que tienen prestación de servicios y que podrían pues estar cubiertas por el piso de protección social, 95.000 ganan menos del salario mínimo. O sea, tendrían como las dos condiciones para poder acceder al piso, lo cual sigue siendo también pues un amplio porcentaje de la población que no va a tener el acceso al sistema integral de seguridad social, que eso es como muy importante tenerlo en cuenta, la dimensión de esto. Y por esa razón es que la CUT y las centrales, en la demanda que presentó ante el Consejo de Estado, solicitaba, y es muy importante pues que ojalá el Consejo de Estado resuelva esto rápido, que se implementara una medida cautelar para que con urgencia se suspendiera la vigencia del decreto 1174, porque ahorita desde febrero que entró en vigencia es una gran cantidad de población que se va a empezar a ver afectada, seriamente afectada por este piso de protección social precario y pues claramente si no cotizan a seguridad social, a pensiones, si tienen pérdida de incapacidades, licencias de maternidad, paternidad, pues ustedes ya podrán dimensionar la tragedia que es esto y que va a ser muy difícil cuando declaren la nulidad del decreto poder como reversar todas estas afectaciones que desde ya están vigentes porque el Consejo de Estado pues hasta el momento no ha decretado pues como la medida cautelar que suspenda los efectos de este decreto. Además, digamos que si nos acercamos un poco más a cuántas personas podrían ser, hay que tener en cuenta acá algunas cifras que
que sacó el proyecto de los centros de atención laboral desde el área de investigación sociolaboral, que son economistas, donde básicamente nos decían que el DANE calcula unos datos sobre pobreza monetaria extrema. Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen acá? Que dentro de la pobreza monetaria extrema se incluye, el DANE incluye a personas que ganan entre 123.000 pesos mensuales, o sea, es mucho menos del mínimo, y para un hogar que gana de 4 personas, que gana aproximadamente 492.172 pesos, menos del mínimo. Nos dice el DANE que para 2019 fueron alrededor de 4.689.000 personas las que estaban en esta situación. O sea, 4.689.000 personas que tenían ingresos menores al salario mínimo en 2019 y que también podrían verse afectadas por el piso de protección social que pues ya vemos que es absolutamente precario. O sea, ese piso va a afectar, va a condenar que personas que están dentro del índice de pobreza monetaria extrema a tener que quedarse sin el derecho a la seguridad social integral. Lo mismo ocurre incluso con las personas, con la población que está en el índice de pobreza monetaria incluso, porque el DANE calcula que en 2019 alrededor de 17 millones de personas, 17.470.000 personas estaban cubiertas por el índice de pobreza monetaria, que hace referencia a personas que tienen ingresos per cápita de 267.000 pesos aproximadamente, y por un hogar de 4 personas, 1.068.000 pesos, que esto sí está un poquito por encima del mínimo para 2019, pero que nuevamente, pues si es un ingreso de 267.000 pues per cápita, es mucho menor del mínimo, y pues vemos que para 2019 también sería una gran cantidad de población. ¿A qué voy con todas estas cifras? Que a veces pueden ser, digamos que complejas, a que dimensionemos nuevamente que es en general una gran cantidad de población la que se va a ver afectada con esta situación. Y recuerdan que a través de este piso de protección social, el gobierno está motivando que las personas que están sobre todo en la agricultura, en el agro, que son informales, se afilien voluntariamente al piso de protección social. Acá volvemos a traer a colación esta situación, porque si nosotros miramos el empleo en la rama de actividad de agricultura, pesca, ganadería, caza, silvicultura para 2019, vemos que la mayoría de estas personas, o sea, casi el 51% de las personas que están en esta rama de la economía, son trabajadores que laboran por cuenta propia, sí, que están en agricultura, pesca, ganadería, caza, silvicultura. La mayoría laboran por cuenta propia, no son asalariados. Y si vamos a ver luego, para 2019, cuánto ganan esas personas que trabajan por cuenta propia para 2019, vemos que son personas cuyo ingreso en promedio está en 333.254 pesos. Entonces, son personas que están probablemente en la informalidad, o sea, que no tienen ninguna vinculación por contrato de trabajo o por contrato de prestación de servicios, que claramente no van a tener plata para pagar como independientes al sistema integral de seguridad social. Entonces, ¿qué les va a decir el gobierno? Vengan, afíliense al piso de protección social. Y pues por supuesto el gobierno va a usar esto para decir que formalizó a mayor cantidad de población, pero sabemos que eso no es cierto, porque el piso de protección social no es lo mismo que el sistema integral de seguridad social. Ya recordamos por qué, pero podemos ver que en estos sectores pues de la población que están en labores agrarias, agropecuarias, es donde más probablemente va a tener impacto ese piso de protección social. Entonces, vemos que primero podemos decir que las personas que están en la ruralidad, trabajando en lo agrario, que son víctimas de la informalidad, se van a ver seriamente afectadas por este piso de protección social, teniendo en cuenta los ingresos, que podemos ver que son menores del mínimo, así que probablemente van a terminar allá y van a terminar siendo afectadas por eso. Y ahora
que nos acercamos al 8 de marzo, yo creo que es muy importante tener en cuenta que este piso de protección social afecta especialmente a las mujeres, ¿sí? Que es como algo que creo que hay que tener en la agenda muy presente, pues ahorita pues en todas las reivindicaciones que se hacen con ocasión del 8 de marzo. ¿Por qué razón pues planteamos eso? Primero, lo primero que hay que decir es que el decreto carece de perspectiva de género, o sea, el decreto se aplica a rajatabla sin tener en cuenta las realidades de la población pues trabajadora que es femenina, que ya sabemos que tradicionalmente ha tenido condiciones laborales más precarias que los hombres, ¿cierto? Entonces uno esperaría que en un Estado social de derecho el gobierno implementará medidas, acciones afirmativas para garantizar que esta población acceda más fácilmente a todos los derechos, ¿sí? Para como enfatizar que debería el gobierno implementar medidas afirmativas y no regresivas para promover que las mujeres mejoren su situación, pues vamos a recordar por qué las mujeres se ven más afectadas por la vulneración de derechos laborales y más afectadas en el mundo laboral. Entonces acá podemos recordar algunas cifras que hay en el trimestre móvil octubre-diciembre del 2020, el año pasado, donde el propio DANE nos dice que de los hombres ocupados, el índice, el porcentaje de hombres ocupados en la informalidad era del 47%, mientras que las mujeres ocupadas en la informalidad, el porcentaje era 48.5%, un poco mayor al de los hombres. Y si vamos a ver el porcentaje de mujeres que están desocupadas, que están desempleadas, el porcentaje y la cantidad de personas es mucho mayor, son mucho más las mujeres desocupadas que los hombres desocupados. Y si vamos ya a ver a las mujeres jóvenes, tienen un índice de desocupación las mujeres jóvenes mucho mayor que el de los hombres jóvenes, que está acá en esta burbujita, y lo mismo pasa con las mujeres adultas, son mujeres de mayores de 29 años las más afectadas por el desempleo el año pasado, que por supuesto los hombres, y esa es una tendencia que se ha mantenido siempre, ¿cierto? Y que siempre hemos conocido desde el movimiento sindical. Entonces, tenemos claro que las mujeres carecen, pues tienen más precariedad laboral, más desempleo, y además de eso, que son en su mayoría las que ocupan puestos pues como de madre cabeza de hogar. Entonces, ¿qué pasa con el decreto 1174? Que viendo estas tasas de informalidad laboral, es bastante probable que lleguen a cubrir con el piso de protección social a las mujeres. Y eso, por supuesto, tiene unas afectaciones bastante fuertes, porque si vemos el Censo Nacional de Población y Vivienda que hicieron para 2018, el 40.7% de los hogares que tenían madre cabeza de hogar, era el 40.7% de los hogares que tenían madres cabezas pues de hogar, de familia, en 2018. Mientras que en 2005 el porcentaje de madres cabeza de hogar, o sea, de cabeza de hogar las que eran mujeres, eran 29.9%. Entonces acá vemos una tendencia que refleja que ha crecido el porcentaje de mujeres que son madres cabeza de hogar y que fuera de eso pues están afectadas por la precariedad laboral que vimos en las cifras anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Uno, que al estar afectadas por condiciones de trabajo más precarias, las mujeres se van a ver más afectadas o incluidas en esa cobertura del piso de protección social. Y hay que tener en cuenta que estas afectaciones por estar en el piso de protección social de estas mujeres madre cabeza de familia se van a extender a su núcleo familiar, lo que genera un impacto mayor. Es decir, que una mujer que se le tocó afiliarse al piso de protección social porque ganaba menos del mínimo, porque trabajaba a tiempo parcial, no va a tener incapacidades, no va a tener licencia de maternidad, no va a tener una serie de prestaciones que le van a afectar no solo a ella, también a su núcleo familiar, y eso no lo tiene en cuenta el decreto. También hay que tener en cuenta, y esto lo dice la demanda que hicieron las centrales, que el 98% de las 800,000 personas que laboran en el servicio doméstico
son mujeres en su inmensa mayoría y laboran a tiempo parcial. Entonces, van a tener que vincularse al piso de protección social y va a ser una gran cantidad de mujeres, por ejemplo, que no van a tener acceso a la licencia de maternidad, algo tan importante para poder mantener el mínimo vital mientras se recuperan después del parto. Y todo esto a pesar de que, como lo decía pues al principio de la charla, hay un decreto, el 2616 de 2013, que ya existe y que buscaba, de acuerdo al convenio 189 de la OIT, ampliar la cobertura de la seguridad social para las personas que trabajan a tiempo parcial y que en su mayoría son trabajadoras domésticas. De hecho, este decreto en su momento se pensó para que las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos, por supuesto, pudieran vincularse y pagar al sistema de seguridad social. Ahora lo que les dicen es, a través del decreto 1174, no, mejor, si trabajan a tiempo parcial, tienen que vincularse al piso de protección social. Y esto pues contraviene el convenio 189 de 2011 de la OIT y por supuesto por las afectaciones que, como comentaba en un principio, va a tener el decreto en el Fondo de Solidaridad Pensional. Se va a afectar también a personas como las madres comunitarias, pues que sabemos que en su mayoría son mujeres, porque este Fondo de Solidaridad Pensional, según está definido pues en legislación, busca subsidiar los aportes al régimen pensional de trabajadores que carezcan de suficientes recursos para poder hacer totalmente sus aportes, y en la ley estaba contemplado que este fondo iba a apoyar, además de los trabajadores del sector rural, a las madres comunitarias. Entonces vemos que además de carecer de una perspectiva de género, este decreto va a afectar a las personas en la ruralidad, como lo veíamos previamente, y a las mujeres trabajadoras y su núcleo familiar, además compuesto por menores de edad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, ya para ir finalizando la charla, también hay que tener en cuenta que este piso de protección social también va a afectar a las personas enfermas, ¿sí? Que son pues unas de las más vulnerables. ¿Por qué razón? Porque como veíamos al inicio, el piso de protección social obliga a las personas a quienes cubre a afiliarse al régimen subsidiado de salud. Como se afilian al régimen subsidiado de salud, no van a tener acceso al pago de incapacidades. Entonces, si una persona está enferma, pero no le van a pagar la incapacidad, ¿qué va a hacer esa persona? Y fue algo que ocurrió pues ahorita muchísimo con el tema del COVID-19. Va a seguir trabajando, va a tener que ir a trabajar porque es que si no tiene incapacidad, no se la pagan, pues no tiene con qué comer. Entonces va a tener que seguir trabajando y eso pues va a empeorar las patologías, las enfermedades que tenga inicialmente. Y adicionalmente a eso, hay que decir que en Colombia hay un subregistro, o sea, no se tienen registrados totalmente los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales. Entonces, como a las personas que accedan al piso de protección social, que ya vimos que son muchísimas, ¿sí? Las van a hacerse afiliar a un sistema, a un seguro inclusivo que está desligado del sistema de riesgos laborales. Lo que va a ocurrir es que van a haber menos posibilidades de conocer el comportamiento de los riesgos laborales de la población, va a seguir el subregistro de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales. Especialmente no se va a poder monitorear qué ocurre en la población que es informal. Y pues esto va a repercutir en que no existan políticas públicas que efectivamente puedan atender y puedan solucionar las causas por las cuales hay accidentes de trabajo y hay enfermedades laborales. O sea, nadie se va a enterar de qué pasa ahí, y pues eso va a trastocar más de lo que ya está el sistema de riesgos laborales. Y eso es bastante complicado porque si ustedes ven en este gráfico que se sacó desde la Escuela Nacional Sindical con cifras del Ministerio de Salud, para 2019, si miramos cuántas personas tenían más accidentes de trabajo según la rama de actividad económica, acá nuevamente vemos que los que tienen más tasa de accidentalidad son las personas que trabajan en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Y si volvemos a las filminas
precedentes, podemos ver que estas personas cumplen con la condición de estar en la informalidad, de ganar menos del salario mínimo, así que van a motivar que se afilien al piso de protección social, y a pesar de que se tengan estas tasas de accidentalidad tan altas, lo que va a ocurrir es que eso va a quedar en un subregistro como si nunca hubiera pasado, y eso pues afecta las políticas públicas que se pudieran generar, por ejemplo, para esta población que es víctima de una tasa de accidentalidad mayor. Y lo mismo va a ocurrir con la tasa de morbilidad, o sea, de enfermedades. Y nuevamente, fíjense, si vemos quiénes son los más afectados por enfermedades pues, laborales calificadas como tal, están las personas de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que son, por supuesto, las personas más vulnerables, que el Estado está motivando que se afilien voluntariamente a este piso de protección social precario, que no les va a aportar o no les va a dejar a estas personas acceder al sistema integral de seguridad social. Entonces, creo que con eso finalizaría yo la charla, agradeciéndoles y dejando entonces en la mente que además de que van a ser muchas personas las afectadas, paradójicamente son las personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Así que pues con esto el Estado estaría vulnerando normatividad internacional, como pues ya se habrá estudiado en otros webinars y como ya lo recordamos al inicio de la charla. Compañera, muchísimas gracias. Muchas gracias Alice, a en el ustedes. chat hay una Alice, pregunta. Alice, hay preguntas en el chat. Sí, señora, ya las voy a leer. Entonces, nos dicen, bueno, unos compañeros aquí nos dicen, bueno, unos nos piden las diapositivas, doctora Ana María, si usted nos puede hacer el favor y nos las comparte en el chat. Claro que sí. No sé, voy a mirar cómo se hace, pero ya mismo, y si no las hago llegar A al nuestros departamento. correos electrónicos, sí, señora. Aquí hay una pregunta del compañero Edgar Cañas. Nos dice, ¿qué posibilidad hay de que de que nos compartan este archivo? Perdón. Ya, pues por aquí estoy mirando las otras preguntas, todas son con respecto al material. La última que es el decreto 1174 Ya que sé, habla el sobre... decreto 1174 afecta la existencia de colpensiones y los regímenes pensionales. Ok, sí puede llegar a afectarlas. ¿Por qué? Porque claramente puede llegar a tener menores costos. O sea, esto constituye una motivación, un incentivo para que los empleadores opten por que sus trabajadores laboren a tiempo parcial, o sea, es decir, laboren menos de la jornada máxima legal, de a poquitos, y que así como laboran menos del tiempo de la jornada máxima legal, ganen menos del mínimo mensual y los puedan afiliar al piso de protección social. Si yo ahorita tengo un trabajador que hace jornada completa, pues si soy un empleador y veo esto, pues me sale mejor tener varios que tengan jornadas partidas, parciales, que ganen menos del mínimo, no los afilio al sistema integral, sino que los afilio al piso de protección social. Como se motiva que estas personas las afilien al piso de protección social, ya vimos que ellas no se van a estar afiliando a Colpe complementario, que es un sistema que solo se basa en el ahorro que tiene la persona, un 20% que les da el gobierno sobre el ahorro, y luego de ahí les empiezan a dar como una suma cada 2 meses. Luego eso jamás va a ir al régimen de seguridad social. Si nunca va a ir al régimen pensional, nunca va a ir a Colpensiones. Y adicionalmente a eso, nosotros veíamos que el ministro del Trabajo dice
que esto va a cubrir a 12, 13 millones de personas. Serían 12 o 13 millones de personas que no van a estar cotizando al régimen de pensiones, ni al privado ni al público, pero como son personas pues que están en condiciones de vulnerabilidad, lo lógico hubiera sido que el gobierno extendiera o su afiliación y los protegiera o implementara medidas para afiliarlos al régimen público de pensiones, o sea, a Colpensiones, en vez de motivar que se afilien pues a un régimen precario. Entonces, en síntesis, Doc, se te apagó el micrófono. ¿me escuchan? Sí. Ok, lo que estamos viendo con esto es que a la larga lo que se está motivando es la desfinanciación del sistema de pensiones, sobre todo el público. Además, por lo que veíamos del Fondo de Solidaridad Pensiones. Muchas gracias, Doc. El compañero Orlando Montenegro Castillo tiene alzada la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, primero que todo agradecer a la compañera por esta charla tan interesante como complemento a las anteriores. A mí me asalta una duda y es que en las charlas anteriores que hemos tenido sobre este tema aparecía que más que todo este nuevo decreto iría a favorecer a los trabajadores informales, vendedores ambulantes, en fin, todo lo que conocemos como informalidad. Pero de acuerdo a lo que escuchamos acá, pues básicamente eso se extiende es para ya contratación de las empresas, no queda únicamente para el sector informal, sino que ya va a ser una normatividad de contratación en las empresas para las personas que ganen o vayan a ganar menos del salario mínimo. No sé si esa es la apreciación que yo tengo o de pronto entendí mal. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, digamos, se ha hecho más énfasis en que va a afectar a trabajadores en la informalidad, pues porque como vemos también cumplen con con las condiciones de ganar menos del mínimo, porque pues trabajan a tiempo parcial. Y el decreto genera la posibilidad de que estas personas así en la informalidad se afilien incluso como voluntarios. Pero eso no quiere decir que no afecte también a las personas que tienen contrato de trabajo, porque si vemos desde el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, el piso de protección social cubre a personas que tienen contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, que laboran a tiempo parcial, o sea, de a pedacitos, y que en razón de eso ganan menos del mínimo. O sea, que así como puede afectar a los informales desmejorando más su condición, también puede llegar a afectar a personas que están en la formalidad porque tienen contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios. Solo que, por ejemplo, respecto a los que están en la formalidad, ya había un decreto en 2013 que establecía la posibilidad de que estas personas, los que tenían contrato de trabajo que laboraban a tiempo parcial, ya se pudieran afiliar al sistema integral de seguridad social. Entonces, en síntesis, afecta a las dos poblaciones, a informales, pero también a personas en la formalidad que laboran a tiempo parcial y que en virtud de eso ganan menos del salario mínimo. Ok, gracias. A usted, compañero, por la atención. Compañeros, ¿alguno tiene alguna pregunta, solicitud, duda, aclaración respecto al tema que estamos cerrando el día de hoy en este webinar? Sí, yo iba a hacerle una Sí, pregunta. bueno, La compañera Yolanda Corso. Sí, señora. En estos momentos vemos que muchos de los trabajadores están solicitando el bono pensional. Este bono pensional lo hacen porque dicen, o sea, ya no tienen garantías de decir me voy a pensionar, ya dicen, antes no me iba a pensionar, ahora sí que peor, cuando voy a trabajar 2, 3 horas diarias, ¿cuándo voy a terminar de terminar estas horas o lo que me pide la ley? Entonces, muchas personas están solicitando el bono pensional por adelantado. Esto puede hacer un déficit fiscal para Colpensiones o para los entes privados financieramente.
para los pensionados que en estos momentos están. O sea, de que si en estos momentos dicen que no hay plata para tanta gente y si en estos momentos están solicitando mucha gente este bono pensional, el día de mañana, ¿cómo se garantiza que se les pueda pagar las pensiones a los que puedan llegar a pensionarse? Vale, no sé si ellos están pidiendo bono pensional, bueno, puede que estén pidiendo el bono pensional o ya directamente le estén apostando a la indemnización sustitutiva. Pero entonces, pues yo qué considero ahí, pues yo creo que las personas no, o sea, no deberían como no sé, como caer en un estado como de temor, escuchando pues que están este tipo de reformas y de medidas regresivas, sino las decisiones que van a tomar respecto a sacar el bono pensional, a solicitar indemnización sustitutiva porque dicen, no, yo ya no me voy a pensionar, pues las tomen más bien viendo su caso concreto, viendo si efectivamente es que ya no cumplen con las condiciones para acceder a pensiones, porque pues este decreto de todas formas afecta a unas personas pues que tienen unas condiciones específicas. Entonces lo primero que habría que decirle ahí a estas personas es que no tomen como ese tipo de decisiones así como a la carrera, sino más bien que se asesoren sobre su caso concreto y respecto a su caso concreto tomen una decisión respecto pues a su futuro pensional, ¿sí? O sea, no que porque vienen reformas vayamos a tomar decisiones, sino más bien basadas como en el caso concreto de cada persona. Y yo creo que a futuro el sistema pensional se podría ver afectado por medidas como esta, más por la afiliación al piso de protección social de trabajadores, sobre todo jóvenes, que están empezando su vida laboral en este momento, que van a mediados de su vida laboral y no por el lado de las personas que ya casi cumplen con las condiciones. O sea, es decir, sí se va a ver afectado el sistema pensional, pero yo diría que quizás a mediano plazo no es algo que se pueda empezar a ver, digamos que desde ya, y pues lo aconsejable sería que las personas no tomaran la decisión así como la carrera, sino que más bien se asesoraran y vieran sus circunstancias personales para así ver qué es lo que deben hacer en su caso concreto. Si me permiten una cuña súper rápida. Gracias. Bueno, rápidamente, Ana María, buenas tardes, gusto saludarte. Es mala. Con Ana María coincidimos, ¿verdad? Tiene mala ¿Será que ahí me escuchan? A ver, voy a tratar de solucionarlo en internet. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Perfecto? Sí, te escuchas Ahí sí, ya. Sí. Mejor, Estefa, gracias. Y ahora parece que no. Stephanie apagó el micrófono. Préndalo. Es que tengo como mala señal. Voy a apagar la cámara. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, voy a hacer rápido entonces porque tengo líos de internet. Compañeros, compañeras, el día 26 de febrero fijaron en lista la demanda que tenemos contra el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos, como ya lo hemos contado en pasadas conferencias, que ese artículo es como la mamá, el papá, la base del decreto 1174 del que les acaba de hablar mi colega Ana María. Luego es muy importante que la Corte Constitucional pueda revisar no solo nuestra demanda, sino todas las afectaciones que esta norma pues genera sobre los trabajadores. La Corte Constitucional va a estar abierta a recibir intervenciones de todas las organizaciones ciudadanas hasta el día 10 de marzo. Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos que puedan enviarles sus intervenciones, sus coadyuvanzas a la Corte Constitucional. Si tienen dudas de algún modelo y demás, el equipo jurídico tiene un modelo, por favor se comunican pues con la compañera Keila, con nuestros correos. Si no, pues nos dejan por acá su correo electrónico para remitirles información. La compañera Keila nos informará. La idea es que podamos
intervenir como sindicatos, pero también si tenemos la forma de incidir en otras organizaciones sociales o en facultades de Derecho o de Economía de universidades, lo hagamos porque es muy importante que le mostremos a la Corte cuáles son las afectaciones concretas de este decreto a los trabajadores. Entonces, era eso. Muchas gracias por escucharme. La cuña nos dejo con Alice y Ana María. Gracias, Stephanie. El compañero Leonardo alzó la mano. Creo que sería la última pregunta de la sesión de hoy porque ya se nos acaba el tiempo. Compañero Leonardo Sánchez. Buenas tardes para todas y todos. Un saludo desde Cutcaldas. Mi pregunta es, o sugerencia es de pronto, enfatizar más desde la ejemplificación en cómo funciona lo del seguro inclusivo. Me parece que nos ha faltado de pronto ejemplificar más con acciones reales cómo funcionaría lo del seguro inclusivo, como para llegarle al trabajador y decirle de esta forma se pagaría un seguro inclusivo y así que quede pues como más clara esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Leonardo, por la observación. Sí, yo creo que esto es muy importante. Solo hay que tener en cuenta algo y es que en el propio decreto como tal no se puede inferir, o más bien no se puede deducir, de hecho, del decreto cómo va a ser el pago de este seguro inclusivo. O sea, el propio decreto cuando uno lo lee, lo estudia, no tiene eso claro. De hecho, tiene muchos vacíos y son esos vacíos incluso los que hemos estado pues criticando desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí, es un muy buen punto, pero sí quería aclarar que desde el mismo decreto, desde la misma norma, eso no está claro y tiene muchos limbos y vacíos. Yo creo que de todas formas, ya que esto entró en vigencia ahorita en febrero, sí es importante de cara a lo que planteaba el compañero Leonardo, que desde las organizaciones sindicales, sociales, desde la central se haga seguimiento a cómo está funcionando el tema para llegar a poder ejemplificarla en casos concretos, ya viendo cómo está funcionando. Compañera Miriam. Sí, decirle al compañero que al inicio del webinar, de lo que hemos estado hablando del año pasado, hemos dicho sobre los seguros inclusivos y los microseguros. Y si ustedes lo recuerdan o no creo que lo recuerden, en la pasada charla el doctor Juan Felipe lo habló. Y recordar, hacer como un recorderis pequeño, una breve historia sobre esos seguros que nacen en los años 70 con las aseguradoras colombianas y tiene todo, digamos, una estructura que nace a raíz de, y lo dijimos de manera muy sencilla, que un microseguro es digamos, la protección. El decreto lo dice el 1%, es, digamos, para aquellas personas que hacen uso y acceso a esos servicios financieros formales y que no alcanzan y que lo comparábamos como el seguro de la moto o del carro. Hay una tabla, unos decretos y de esa manera va a ser la indemnización que se tenga de acuerdo a, recordemos que cuando hay un accidente, quien entra a cubrir, estoy haciendo un comparativo, a cubrir como esa contingencia es el seguro de la moto o el seguro del carro. Entonces, no alcanzaría a cubrir, sino recordemos que cuando hay un accidente, pues a mí me cubre esa atención hasta el monto que tenga ese seguro. Es más o menos así. Esto no es tampoco, los seguros inclusivos no es algo nuevo tampoco. Se crearon en los años 70 para buscar proteger a la población que nunca antes había estado cubierta con un seguro, ¿sí? Entonces, y más que todo para la población rural en ese momento. Eso fue en el año, la Superintendencia Financiera sacó para el año 2015 unas circulares tratando y explicando esa forma de la aplicación de la norma, cómo se iba a hacer. Miriam. De pronto, señora.
Bueno, primero agradecer a Ana María, obviamente, por el aporte que ha hecho, pero yo creo que algo que es importante rescatar es el esfuerzo que está haciendo el departamento jurídico en generar conciencia, quizá no de las personas que nos encontramos en este momento con algún tipo de vinculación, que tenemos algunas garantías, entre comillas, sino de pronto trascender en la parte sindical un poco más, porque lo que en definitiva traducen estos decretos es una regularización del vínculo laboral, que si en este momento que tenemos toda la alerta y estamos todos, como lo decía Stephanie, invitando para algunas acciones en conjunto y demás, hacemos caso omiso, habremos pasado la oportunidad de realmente reivindicar este derecho que ha costado bastante. Entonces yo creo que es como salirnos un poquito de la situación personal para trascender un poco más, como lo decían, en poblaciones muy vulnerables como es la juventud en este momento y la mujer. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Yo creo que estos son los actos que nos convocan. El 26 entonces es la fecha pues como fundamental y esencial para acompañar todos estos actos, y yo creo que las acciones que se están haciendo desde el departamento jurídico son las que realmente vamos a acompañar con fuerza. Y muy interesante lo que dice Ivonne, esto es un camino a otras formas digamos, a otras formas de empleo, de contrataciones, de salud y seguridad social a la cual nos estamos enfrentando. Y creo que el acierto, yo ya lo destaqué, pero vuelvo y lo destaco, el acierto con que se presentó las observaciones y esta demanda, este artículo 193, da para contarle pues al mundo sindical que es tan buena la sustentación que se hizo que lo tuvieron que recibir y aceptar, porque lo hubieran podido rechazar así si fuera por una coma, pero está también sustentado que eso entonces nos da como más alivio y así acompañar todas las acciones que se están haciendo también desde la abogada de incidencia. Bueno, ¿algo más? Ya, No, bueno, Ligia, pues yo creo que agradecerle a la doctora Ana María por su disponibilidad y por su aporte a estos webinars jurídicos sobre el decreto 1174, aún sabiendo que es un decreto totalmente lesivo para todo el gremio trabajador colombiano. También agradecerle a todas y todos los participantes del día de hoy, una excelente audiencia, por los aportes, por las preguntas y pues por acompañarnos en este espacio. Una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, y fue una alegría muy grande tenerla acá. Y aquí pues estaremos la próxima semana. Vamos a ser muy contundentes dentro de 8 días para acompañar la conmemoración del 8 de marzo. Y así nos esperamos. Listo, Ligia, gracias. Me alegra verte. Gracias, Ligia. Gracias, compañera Ligia, y a todas allá, muchísimas gracias. Gracias, Ligia. Una buena tarde para todos. Valiosa información para todos. Muchas gracias por la información. Gracias.